Perlas del libro de Éxodo. ¿Cuántas señales da Dios a Moisés con la finalidad de que el pueblo le crea? ¿Qué excusa pone Moisés para no aceptar el llamado? ¿Qué papel cumpliría Aarón en el cumplimiento de la misión? ¿Endureció Dios el corazón de Faraón? Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites continuar el estudio del libro de Éxodo. Bendito Dios, dirígenos a lo largo del estudio del capítulo 4. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, estimados hermanos de esperanza. El capítulo 4 continúa, o es la continuación del 3, porque el llamamiento de Moisés continúa desarrollándose. Pero en este capítulo vamos a encontrar algunas perlas que tienen que ver con el crecimiento de nuestra fe, pero también algunas perlas doctrinales, como endureció Dios el corazón de Faraón, y si así fuera que Dios endureció el corazón, ¿qué implica eso? Recuerden que la palabra de Dios lo estudiamos desde la perspectiva de que Dios no se contradice. Su palabra no se contradice. Y además que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ingresemos al estudio de este capítulo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Quienes damos estudios bíblicos, quienes compartimos el mensaje, podemos entender en parte la preocupación de Moisés. La gente siempre cuestiona: ¿en verdad crees en Dios? ¿En verdad Dios existe? ¿En verdad se te ha aparecido Dios? Entonces Moisés hace saber sus dudas, sus peros a Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, yo voy a llegar allá. Y si me dicen: no es cierto que Dios se te haya aparecido, ¿cómo voy a responder yo? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios está instruyendo a Moisés qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a decir, cuál es el mensaje, porque hay un objetivo. El objetivo es liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Liberar a los hijos de Abraham que están clamando. Y llegó el tiempo de que salgan de Egipto. Se han cumplido las 4 generaciones, se han cumplido los 400 años que habla Génesis capítulo 15. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Esta pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, es una pregunta que nosotros también debiéramos responder. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? ¿Y qué es lo que Dios puede hacer con aquello que tenemos en nuestra mano? ¿Cuál es el recurso que tenemos? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la habilidad? Moisés tenía una vara. La vara de Moisés era una herramienta de trabajo. Era su protección. La vara cumplía diversas funciones. Pero ahora Dios le daría a esa vara otro uso. Ahora esa vara se convertiría en el instrumento para mostrar señales al pueblo, mostrar señales al mismo Faraón de la divinidad, de la existencia de Dios, de la voluntad de Dios. Y él le dijo: échala en tierra. Y Moisés la echó en tierra.
y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Esta vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés se llenó de miedo frente a la serpiente. Dios le vuelve a dar otra indicación. Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Primera señal que Dios le da a Moisés para que muestre al pueblo con la finalidad de que le crean. Y hay algo que aquí hay que prestar atención. Moisés está siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. Echa tu vara, echó su vara. La vara se convirtió en serpiente. Toma por la cola a la serpiente, y Moisés tomó por la cola a la serpiente, y la serpiente se volvió a convertir en vara. Va siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y esa es la forma como nosotros tenemos que actuar frente a la palabra de Dios, actuar al pie de la letra. No nos corresponde a nosotros ni añadir ni quitar. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa señal sería suficiente para que el pueblo crea. Le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Si usted mete 1000 veces, 1.000.000 de veces su mano en su seno, no se va a volver leprosa. No hay forma. Pero esta era una segunda señal que Dios le estaba dando a Moisés, con la finalidad de que el pueblo crea, pero no solo con la finalidad de que el pueblo crea, sino también con la finalidad de que el mensajero Moisés crea. ¿Cuál habrá sido la reacción de Moisés al ver su mano toda de lepra? Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Volvió a su normalidad la mano, ya no estaba más leprosa. Esos milagros solo Dios lo puede hacer. Pero esos milagros se van dando en la medida que Moisés va siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Cuál es la gran perla para nosotros aquí? A nosotros nos toca seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Cuando compartimos, cuando hagamos lo que hagamos, en todo, siempre seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Cuando decimos nosotros que la Biblia se interpreta a sí misma, cuando decimos nosotros que la Biblia no se contradice, es porque la Biblia así lo menciona. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Así. Y en el libro de Segunda de Timoteo, Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y enumera una serie de bondades, de beneficios de la palabra de Dios. Sigamos las instrucciones de Dios al pie de la letra. No nos corresponde decir: esto ya no sirve, esto sí sirve. A nosotros no nos corresponde eso. No, es la misma Biblia que nos dice cuál ya dejó de ser o cuál sigue siendo. Si aconteciere que no te creyeran, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Primera señal, segunda señal. Dios le va dando dos señales. Y ahora le dice: si no te creen ni a la primera ni a la segunda.
Si aún no creyeren a esas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Si aún no te creen, los egipcios adoraban el Nilo como la fuente de la prosperidad nacional, el poder para convertir en sangre el agua vivificadora del Nilo implicaría poder sobre los dioses de Egipto y para desalojar o desolar la tierra de Egipto. Por esta señal, Israel había de aprender a confiar en Dios, al mismo tiempo que también por ella Faraón y los egipcios serían después inducidos a temerlo. Así Moisés no solo llegó a ser depositario de la palabra de Dios, sino que también fue dotado con su poder. Fue el primer profeta y hacedor de milagros enviado por Dios a su pueblo y así llegó a constituirse en un símbolo de Cristo. Deuteronomio 8:15, Juan 1:45, Hechos 3:22. Si aún así no te creen, ¿qué encontramos nosotros? Dios está empeñado en que el pueblo crea a su mensajero. Dios está empeñado en que los israelitas le crean a Moisés, lo acepten como el profeta de Dios, lo acepten como el mensajero de Dios. Y para ello le da la facultad de hacer señales que cualquier ser humano no lo puede hacer. 3 señales. ¿Qué tan interesado está Dios en que le crean? ¿Qué tan interesado está Dios en salvarnos? Y aquí encontramos, llama a su pueblo, va a enviar a Moisés y envía señales para que Moisés haga con un único propósito, que le crean. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora Moisés va a empezar a poner excusas para no aceptar el llamado. ¿Y cuál es la primera excusa que pone? Yo no soy de fácil hablar. No soy una persona de un verbo florido. Nunca, dice, he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni después. Nunca. Cuando nosotros queremos rechazar el llamado de Dios, vamos a encontrar un sinnúmero de excusas. Que no tengo tiempo, que quizás estoy mal, o estoy lejos, o hace mucho frío, o hace mucho calor. Un sinnúmero, ¿no?, de razones que podemos nosotros mencionar para no aceptar el llamado de Dios. Y hay mucha gente que no acepta el llamado de Dios. No aceptan. Y van poniendo excusas, como aquellos que fueron invitados a las bodas del hijo del rey. ¿Recuerdan? Registrado en Mateo. Pusieron excusas para no ir a la boda. Y aquí sucede algo similar. Moisés empieza a encontrar una excusa. Primera excusa: soy tardo de lengua. No soy hábil para hablar. No soy un orador. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién hizo? ¿Quién es el que hace todo esto? No soy yo, dice. Y miren, presten atención a esta parte. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? De sus manos hay personas que nacen sin poder oír, sin la capacidad auditiva. Hay personas que nacen sin la capacidad visual. Y Dios le dice: ¿quién hizo? Yo soy el que hago todo esto.
Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo voy a estar con tu boca. Dios pacientemente razonó con Moisés como con un amigo. El que había hecho la boca del hombre ciertamente podía impartir la habilidad de hablar con fluidez. Y aquí encontramos una perla preciosa para aquellos que nos gusta enseñar. Cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Estructuramos nuestros sermones y vamos planificando qué es lo que voy a decir, o le damos oportunidad al Espíritu Santo para que sea quien utilice nuestros labios, nuestra boca para dar su mensaje. ¿Es necesario prepararse? Sí, es necesario prepararse. Pero debemos ceñirnos al pie de la letra de lo que nosotros hemos estructurado para nuestro mensaje, o debemos permitir que el Espíritu Santo nos vaya instruyendo. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Necesitamos dejar que Dios nos enseñe su mensaje, que Dios transmita su mensaje, su evangelio por medio de nuestros labios. Cuando Lutero estaba por comparecer ante sus inquisidores, en su oración dice: Señor, este es tu mensaje, no es mi mensaje. Que lo que yo diga, que todo lo que se vierta, sea tu palabra, porque es su mensaje, y es así. Entonces esta gran perla hay que anotarlo. Y aquí encontramos otra razón de por qué no podemos copiar sermones. ¿Ah? No se copian sermones. Puedes tener una idea, un bosquejo que te ayude a entender un tema, pero tú tienes que permitir que el Espíritu Santo hable por medio de ti. Y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y este mismo mensaje Jesús lo repite cuando dice que va a llegar tiempo en los cuales seremos llevados ante los tribunales, y dice: no se preocupen, el Espíritu Santo les dará el qué decir. Pero para ello tenemos que constantemente beber de la fuente, constantemente ir aprendiendo de su palabra, conociendo su voluntad. No es simplemente, bueno, yo voy a ser mensajero y que el Espíritu Santo hable por mí. Recuerden, todo lo que está en nuestras manos para hacer, hagámoslo. Y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará. Y no impidamos que Dios actúe. Primera excusa desbaratada. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo ahora? Envía a otra persona, no me envíes a mí. Cuando fueron refutadas todas las excusas que pudo presentar Moisés, ahora lo que él dice es: Señor, no a mí, envía a otro. Lo que al principio había parecido ser duda en cuanto a su propia habilidad se reveló ahora como desconfianza en Dios. Rehusó ir por propósitos prácticos. Su corta y casi ruda respuesta ante la comisión divina es aún más enfática en el hebreo que en el castellano. Ante esta negativa, dice la palabra: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Se enojó. La expresión usada es vigorosa, pero probablemente solo significa que Dios estaba disgustado. Tan solo castigó a Moisés, dividiendo entre los dos hombres la responsabilidad que Moisés iba a llevar solo. ¿Por qué? Porque ahora le va a poner un acompañante. Se enojó Dios contra Moisés. Y miren esta declaración.
¿Cuántas veces Dios se habrá enojado con nosotros? Porque ponemos tantas excusas para no cumplir con la obra que nos toca hacer. Ponemos tantas excusas para no hacer nada. ¿Cuántas veces se habrá enojado? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dios le dice a Moisés, ¿acaso no conozco a Aarón? Y aquí encontramos otra preciosa perla. ¿Crees tú que Dios no te conoce? ¿Crees que Dios no sabe quién eres? ¿No sabe cuáles son tus planes, tus sueños, tus miedos, tus temores? ¿Crees que no sabe en qué condición te encuentras? Sí sabe. En la conversión de Pablo, Jesús le da indicaciones a Pablo a dónde debe ir. Y cuando después llama a Ananías, le dice, ve a tal calle. Y en esa calle vas a encontrar a Pablo que está orando. Él lo sabe todo. Dios conocía a Aarón y conocía las virtudes de Aarón. Y que él habla bien. Él tiene el don de la oratoria. Él tiene la facilidad de palabras. Él va a ser el que hable. Así es que no hay excusas. Dices tú que eres lento para hablar, pues bien, tú vas a poner, como diríamos nosotros, vas a poner la cara, pero el otro va a hablar. Y al verte se alegrará en su corazón. Cuando ellos se encuentran, Aarón tenía 83 años y Moisés 80 años. Miren la edad en la cual ellos inician la gran empresa, la gran misión, la gran comisión. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y aquí se produce como una especie de cadena. La fuente del mensaje Dios. Dios le transmite a Moisés, Moisés le transmite a Aarón y Aarón sería quien transmita a los destinatarios, ya sea al pueblo o al mismo faraón. Pero ¿qué es lo que tenía que decir Aarón? Las palabras que Moisés pusiera en su boca. Y pondrás en su boca las palabras. Aarón no hablaría sus propias palabras. Hablaría las palabras que ponga Moisés en su boca. Y las palabras que Moisés ponga en la boca de Aarón no serían palabras de Moisés, serían las palabras que Dios ha puesto en él. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Se van dando cuenta ustedes? No nos corresponde a nosotros añadir ni quitar. Hay quienes alegremente dicen, bueno, ¿no es cierto? La ley de Dios ya no existe porque simplemente no les gusta. Y quieren hacer decir a la Biblia que así es. Cuando estudiamos los evangelios, capítulo a capítulo, preguntamos y desafiamos a cada uno. Empecemos a encontrar un pasaje que diga que la ley de Dios ya no existe. Cuando empezamos a estudiar las cartas del apóstol Pablo, hicimos el mismo desafío. Encontremos una declaración donde se diga que la ley ya no existe. Y no hemos encontrado. Los textos que aparentemente hablaban de ese tema no tocaban ese tema. Ya nos hemos dado cuenta también en Génesis y ahora en Éxodo. Cuando tocamos un solo versículo y queremos que ese único versículo hable, entonces caemos en muchos errores. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es de Dios. Dios le daría su mensaje a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón transmitirlo al destinatario. Pero sin añadir ni quitar. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca
y tú serás para él en lugar de Dios. Esta declaración del versículo 16 es realmente muy ilustrativo para que nosotros entendamos cómo es que sirve un profeta. Un profeta no transmite su voluntad. Imagínense, si un profeta no puede decir lo que le parece, peor aún, los que enseñamos esos mensajes que nos han llegado por los profetas, no podemos nosotros añadir ni quitar, no podemos cambiar el sentido, el significado de las palabras. No podemos. Dios, Moisés, Aarón. Aarón no podía cambiar nada. Moisés no podía cambiar nada. Entiéndase bien esto. No nos corresponde a nosotros hacer ningún cambio. Y miren, ¿qué dice aquí? Él te será a ti en lugar de boca. O sea, la parte pensante sería Moisés. Y Aarón sería la boca. ¿Y qué hace la boca? Va transmitiendo lo que se ha pensado. Y Moisés sería como una especie de Dios para Aarón. Aarón el profeta, Moisés Dios. Aarón no podía hacer cambios. Y esto debieran entenderlo todos aquellos que se irrogan la autoridad de querer hacer decir a la palabra de Dios lo que no dice. Se ponen a interpretar y a reinterpretar las cosas. Por ejemplo, quienes dicen que el domingo es el día del Señor, siguen una línea de pensamiento que a alguien se le ocurrió, porque ni en la Biblia misma dice tal cosa. Dicen que la razón por la cual el domingo llegó a ser el día del Señor es porque en ese día resucitó el Señor. Pero no dice en la Biblia tal cosa. No hay una declaración ni de Jesús ni de los apóstoles que diga, por cuanto el Señor Jesús resucitó en el día domingo es santo, bendito y día de reposo. No hay esa declaración. En cambio del sábado se dice, y terminó Dios toda su obra, y lo bendijo y lo santificó y reposó en ese día. No nos corresponde a nosotros ni añadir ni quitar. Hay que ser claros con eso. Si usted quiere encontrar la verdad, tiene que seguir la palabra tal como está. Aarón no debía modificar nada. Moisés no debía modificar nada. Debía transmitir lo que Dios le estaba diciendo. Así funciona esto. Nos llegaron las verdades por los profetas y nosotros simplemente transmitimos lo que está dicho. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, la vara se convierte en el instrumento para hacer las señales. ¿Era la vara el que hacía señales? No, la vara era un medio. Era Dios quien haría las señales, pero por medio de esa vara. ¿Necesitaba Dios la vara para hacer señales? Claro que no. Simplemente con un decir podía surgir todo. Pero así Dios se relaciona con nosotros, utiliza instrumentos, medios para ir transmitiéndonos su verdad. A Moisés se le ordenó que no tomara cualquier vara, sino la que ya se había transformado en serpiente. El plural señales indica las plagas que habrían de caer sobre Egipto, puesto que tan solo una de las 3 señales que hasta entonces se le habían dado habría de ser realizado con la vara: convertir el agua en sangre. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés no mencionó a Jetro, el verdadero objeto de su viaje, por temor de que Jetro rehusara dar permiso a su esposa e hijos para que lo acompañaran, y posiblemente también porque
Un informe de su regreso a Egipto podría llegar hasta la corte antes de que estuviera listo para presentarse allí, haciendo así más difícil su misión. Pero ¿qué hace Moisés? Anuncia al suegro, con el respeto que tiene, porque iba a volver a Egipto. Moisés había aceptado el llamado de Dios. Sus excusas no podían sostenerse. Y nosotros debiéramos actuar de forma similar a Moisés. Podemos tener muchos peros, muchas dudas, muchas inquietudes. Cuando todas ellas son respondidas, aceptemos el llamado. Cumplamos con nuestra misión. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Mientras Moisés hacía los preparativos para volver a Egipto, el Señor se le apareció por segunda vez para confirmarle que no necesitaba temer por su seguridad personal, siendo que habían muerto Faraón y todos los que procuraban matarlo. Todos los que se habían declarado enemigos de Moisés habían muerto. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés tenía 2 hijos, como lo vamos a ver en el capítulo 18, versículo 3. Gersón, que ya vimos que él nació, cuyo nacimiento se menciona en el capítulo 2, versículo 22, y Eliezer, que probablemente apenas era un niño. Este último parece haber nacido después del regreso de Moisés al hogar de Jetro, puesto que en el capítulo 2, 22 se habla solo de un hijo nacido antes de su manifestación divina en el monte Horeb. Los puso en un asno. Esa era la costumbre, ese era el medio de transporte. Y además dice: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era más la vara de Moisés. Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. La vara de Moisés se había convertido en la vara de Dios. ¿Resultado de qué? Resultado de los milagros registrados en los versículos 3 y 4. De la misma manera, los instrumentos, las habilidades que consagramos a Dios ya no son nuestros, sino de Dios. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Una vez más Dios se le apareció a Moisés, ya fuera antes de que saliese de Madián o en el camino a Egipto. En esta ocasión Dios le impartió a Moisés informaciones concernientes a lo que debía esperar en Egipto. La expresión todas las maravillas no se refiere únicamente a las 3 señales mencionadas en los versículos 2 al 9, sino a todos los milagros que habría de realizar en la presencia de Faraón. Pero ahora nos encontramos con una declaración que nos va a tomar unos minutos desarrollarlo. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Yo endureceré su corazón. ¿Qué significa esta declaración? Que Dios endurecería el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo. Vamos a tomar algunos puntos que son claros en la Biblia para poder entender este pasaje. Lo vamos a hacer desde la otra vereda. Primero, todos nosotros sabemos que Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. ¿De acuerdo? Dios es amor. Para que exista el amor, tiene que existir el libre
albedrío. Si no hay libre albedrío, no existe el amor. Porque el amor solo puede surgir en un corazón que puede decidir amar o puede decidir no amar. Nadie puede amar por obligación. Entonces, este primer principio, para entender este pasaje, debe quedar claro. Dios es amor. Y por esa razón Dios dotó al ser humano del libre albedrío, dándonos a nosotros la libertad de amarlo o no amarlo, de creer o no creer en Él. ¿Claro? Claro. Segundo punto. Hay un juicio. Dios nos ha revelado por medio de su palabra de que hay un juicio. En el juicio se dice que Dios dará a cada uno según sus obras, según lo que se merece. A cada uno. Y se dice que Dios es justo, es un Dios justo, es un Dios que no obra de una forma malintencionada. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un juicio y en ese juicio se paga a cada uno según sus obras, ¿cómo juzgaría Dios al faraón si fue Dios quien lo endureció, si fue Dios quien le quitó el libre albedrío, si fue Dios que decidió por el faraón? Dios no podría ser justo con el faraón en el juicio. ¿De acuerdo? No podría. Y además recuerden, como dice el libro de Zacarías, Satanás está allí. Y Satanás tendría muchas razones para decir a Dios: eres injusto. Tú has condenado a la destrucción, a la ruina, a la perdición a este hombre. Tendría todos los argumentos, Satanás, para acusar a Dios ante todos los seres creados de que Dios es injusto. ¿Pero qué dice su palabra? Que Dios es un Dios justo y que Él pagará a cada uno según sea sus obras. Entonces, a la luz de estas dos verdades, y digo verdades porque son verdades categóricas en la palabra de Dios, Dios es amor, por ende, hay necesidad de la existencia del libre albedrío, hay un juicio y Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo entender este pasaje que dice: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo? En el mismo Éxodo vamos a encontrar más adelante 10 veces donde se dice que Dios endurece el corazón del faraón y también 10 veces donde se dice que el faraón endureció su corazón. Y cuando Santiago habla acerca de cómo funciona el pecado, dice Santiago lo siguiente en el capítulo 1. Dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni tienta a nadie. Si nosotros decimos que Dios endureció el corazón del faraón, entonces lo tentó, ¿verdad? Decidió por él, coactó su libertad. Pero la palabra de Dios es clara. Dios ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Y el 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de nuestros propios gustos, de nuestra propia forma de ser, la soberbia, la arrogancia o cualquier otra concupiscencia, somos atraídos. Y dice el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así funciona el pecado. Nosotros somos tentados por Satanás, somos atraídos, nosotros decidimos pecar o no, llevado por nuestros gustos, por nuestra forma de ser, por lo que buscamos, ya sea placer o lo que estemos buscando. Y esto se llega a consumar y el pecado nos lleva a la muerte. Y algo más. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios habló a Nabucodonosor, Nabucodonosor decidió creer. Cuando Dios habló al faraón, el faraón decidió no creer. Entonces, esta declaración, pero yo endureceré el corazón de faraón, pueda entenderse o puede usted entenderla de la forma que puede entender, pero que no se diga que Dios lo condenó injustamente, que Dios lo condenó a la ruina, que Dios decidió por él, porque Dios es amor. Y un Dios de amor respeta el libre albedrío de todas sus criaturas. El corazón del faraón fue decidiendo su camino, y el mismo faraón se fue endureciendo, como posteriormente después el pueblo de Dios se endureció. Y en el libro de Hebreos dice, no endurezcamos nuestro corazón como en el desierto. No lo hagamos. Y dirás a faraón, así ha dicho, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí ya se va anunciando lo que sería la última plaga. Para el cumplimiento de esta predicción, ¿no? Vamos a ver cuando se empiezan a desarrollar las plagas, porque este fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés no pronunció esta amenaza hasta que se habían agotado todos los otros medios de persuasión, cuando supo que se entrevistaba por última vez con el rey. Esa fue la ocasión en la cual Moisés pronunció esa sentencia prácticamente contra los primogénitos. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a ceñirnos a lo que dice el comentario bíblico sobre este pasaje. Es engañoso la traducción posada. Y tiene razón. No había posadas ni aún caravaneras en el camino entre Madián y Egipto. La palabra hebrea usada aquí más bien significa un lugar donde pasar la noche. O sea, no había posada. Se lee en la versión Jerusalén el lugar donde pasaba la noche, que va más acorde con el original. Por eso es bueno siempre leer una versión y otra versión. El incidente se realizó probablemente cerca de un pozo o abrevadero donde se había detenido la familia por la noche. Se le apareció Jehová, salió a su encuentro y quiso matarlo. Algunos han pensado que Moisés pasó por una experiencia similar a la de Jacob en Peniel. ¿Recuerdan la lucha con el ángel? Otros han sugerido que le sobrevino una súbita y grave enfermedad que él y Séfora reconocieron como un castigo de Dios por no haber cumplido con sus órdenes. En realidad,
un ángel se le apareció a Moisés de una manera amenazadora, como si hubiera intentado matarlo. Dice, salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo interpretaron ellos? ¡Wow! Aquí hay un problema. No hemos cumplido con lo que se debía hacer. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así se dejó luego ir y ella dijo, así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Los cirujanos de Egipto comúnmente usaban cuchillos de piedra. De acuerdo con Josué 5:2, también había los instrumentos usuales para realizar el rito de la circuncisión. Moisés volvió a Egipto con sus 2 hijos. Evidentemente, Gersón era mayor, había sido circuncidado de acuerdo con las instrucciones de Dios a Abraham. Este rito había sido descuidado en el caso de Eliezer, el menor, no creyendo en la necesidad de la circuncisión. Séfora había resistido la intención de su esposo de circuncidar a Eliezer en el tiempo señalado. Estamos leyendo lo que dice el comentario bíblico. La aparición del ángel puso de manifiesto que su oposición no excusaba a Moisés de la administración del rito. Ahora, cuando la vida de su esposo estaba en peligro, ella sintió la necesidad de llevar a cabo la operación por sí misma. Estas palabras, esposo de sangre, son claramente una expresión de reproche. Muestran que Séfora llevó a cabo el rito a regañadientes, no por un deseo de obedecer a Dios, sino por necesidad para salvar la vida de su esposo. Parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja ralea que se necesitaba derramar la sangre de su hijo para cumplir con una costumbre nacional que ella consideraba como bárbara. Es lo que nos menciona el comentario bíblico. Y si nosotros tuviéramos que ceñirnos solo a lo que está escrito, ¿qué encontramos? Se le aparece Dios, quiso matarlo. Y Séfora es quien interpreta qué es lo que está mal, ¿verdad? Aquí falta algo. Cada vez que nosotros vamos a emprender una misión, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Cuando Dios se va a encontrar con su pueblo, al pie del Sinaí, Dios le dice que ellos se preparen para el encuentro con el Señor. Y no solo moralmente, espiritualmente, incluso debían lavar sus ropas. Sucedido este incidente, tal parece que todo estuvo en reglas, todo estuvo a cuentas. Le dejó ir, dice la palabra de Dios. Pero siempre debemos estar nosotros a cuentas con Dios. Siempre. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Aarón. Ahora entra en escena el hermano mayor de Moisés. Dios le da instrucciones a Aarón. Ve donde Moisés. Y con seguridad que le dijo por qué camino estaba viniendo, dónde estaba. Aarón fue. Se encontró con Moisés. El encuentro fue un encuentro muy fraterno. Lo encontró y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Moisés pone al tanto a Aarón. Recuerden que Aarón, en ausencia, ha sido constituido como el vocero, como el que hablaría en lugar de Moisés. A él no se le consultó, a él no se le mostró señales, nada. Él simplemente sería la boca de Moisés, tal como Dios lo había mencionado.
Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Fueron haciendo las señales, dieron el mensaje. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí las cosas van saliendo según los planes que Dios ha diseñado. Recuerden, todos estos planes han sido diseñados por Dios. Dios es quien le dice a Moisés qué tiene que hacer, qué señales tiene que mostrar, quién va a hablar en lugar de él, cómo es que él lo tiene que preparar a Moisés. Todo. No encontramos hasta aquí nada que haya sido ideado por Moisés. ¿Se dan cuenta? Nada. No encontramos nada. Todo el plan de salvación es el plan de Dios. Nosotros solo somos transmisores. Nosotros solo transmitimos el mensaje. Dios es amor. Y para que eso se cumpla, Dios nos ha dado la libertad de libre albedrío. Nosotros podemos decidir amar a Dios o no amarlo, servirlo o no servirlo. Pero el Señor nos da esa libertad. Así como le dio la libertad al faraón, así como le dio la libertad a Moisés. Moisés pudo haber dicho no, también pudo haber dicho no, pero Dios insistió en que Moisés fuera el mensajero y al final Moisés aceptó ser el mensajero. Y no fue mensajero por un día, una semana, fue por 40 años. ¿Quieres tú también ser un mensajero del Señor como Moisés? Puedes serlo. Hay una obra para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.